emocionante. No solamente la música, que han visto ustedes qué nivel y con qué calidad han salido estas piezas, sino también su aplauso y su compañía que ha llegado hasta aquí. Tenemos que despedirnos, estamos preparando más cosas, esperamos poder volver a contar con su presencia, agradecidos que estén aquí, y un recuerdo naturalmente a todos los que ustedes no ven, que están por ahí detrás, entre cajas, de las cabinas y demás, que son los trabajadores del ayuntamiento y también gente de la banda, nuestros ingenieros particulares que están por allí también escondidos, pero que sin ellos no se podrían hacer esos trucos de magia. Repito, gracias por su presencia, hasta siempre, y les vamos a dejar con algo que creo que se ha traído el maestro por ahí, que es algo de música, pues que nos echen un poco de música, pero ya nos despedimos y les decimos como siempre que gracias por su presencia y hasta siempre. Adiós.